Perfecto, pues muy buenos días a todas y a todos el día de hoy. Es un honor dar inicio a esta emocionante jornada en la que celebramos la innovación, la creatividad y el espíritu emprendedor. Mi nombre es Carmina León Ramírez y como presidenta del grupo estudiantil Women, es un placer para mí dar la bienvenida a todas y a todos ustedes en este evento que destaca el poder y la visión de mujeres emprendedoras. Hoy me complace especialmente presentar a una mujer inspiradora y exitosa en el mundo del emprendimiento que nos acompañará como conferencista el día de hoy. Nuestra conferencista es Doris López Mastache Peña. Ella es originaria de Morelos, con dos hijas gemelas de 4 años. Ella estudió la licenciatura en Mercadotecnia en el TEC Campus Cuernavaca. También cuenta con una maestría en Administración de Empresas en el TEC. Tiene una especialización en Estrategia de Negocios en el TEC. También cuenta con diversas certificaciones internacionales y licencias. Y en 2018 ella crea su despacho de asesoría patrimonial llamado Despacho Patrimonial Incapita, brindando consultoría a personas físicas en el ámbito de las finanzas personales, ahorro y protección para más de 200 familias. Ella se ha enfocado mucho en dar pláticas en empresas para empleados, buscando generar mayores y mejores hábitos de ahorro y de protección. Entonces, sin demora, entonces damos la bienvenida a Doris. Les insto a escuchar atentamente sus experiencias y consejos, ya que seguramente nos inspirará a todas las personas aquí presentes. Sin más preámbulos, bienvenida Doris. Adelante. Muchísimas gracias, gracias Carmina por la invitación, gracias por la presentación y a todos ustedes por estar aquí, gracias por su tiempo. Estoy segura que va a haber muchísima información de utilidad para ustedes. Y pues bueno, justamente como nos platicaba Carmina, el tema de hoy y que vamos a tocar es el tema de la libertad financiera. Es un tema que a todos nos llama mucho la atención y es súper importante comenzar con justamente saber qué es la libertad financiera. Uno de los principales objetivos que todos tenemos es justamente el poder lograrla. A veces no sabemos ni por dónde empezar, no sabemos cómo hacerlo, pero sabemos que queremos lograrlo. Al final del día, de una manera directa o indirecta, estamos tomando acciones para poder lograr esto, porque al final nos da una libertad financiera, nos da tranquilidad, nos da seguridad y eso nos ayuda a poder tener justamente un estilo de vida muchísimo más relajado. Y como decíamos, pues es importante primero saber qué es la libertad financiera, a qué se debe, cómo se logra. Y pues bueno, muchas veces hay personas que contemplan o que consideran que la libertad financiera es un momento del tiempo o se llega a determinada edad o cuando conseguimos algo en específico. Pero la libertad financiera justamente depende y varía en edades, en tiempo, depende de muchos otros factores. Al final y en resumen, la libertad financiera es un momento en el cual vamos a poder contar con ingresos pasivos, es decir, ingresos que no dependan de que estemos ahí constantemente todo el tiempo generando, haciendo actividades que nos den por resultado un ingreso constante, es decir, justamente esos activos pasivos que superen los activos, los ingresos activos que estamos teniendo. Al final del día lo que buscamos es de que mucha gente también dice, quiero seguir trabajando, no tengo la necesidad o no me veo yo sin hacer nada. Pero al final del día no es lo mismo tener que trabajar por necesidad a que tener que trabajar por gusto. Entonces, justo es ese momento en el cual nosotros podemos tener la tranquilidad de que nuestros ingresos pasivos están superando nuestras necesidades básicas y tenemos la tranquilidad de lo que estamos haciendo y consiguiendo, ¿ok? Entonces, lo importante también, ya que sabemos qué es, tenemos que saber cómo podemos lograr conseguirlo. Y pues bueno, eso es muy sencillo. Puede escucharse que algo como muy complicado, pero todo tiene una característica especial, que es el ahorro. Esta acción es básica y fundamental y juega un papel tan importante en lo que es el conseguir la libertad financiera. ¿Por qué? Porque es una acción que nosotros vamos a tener a lo largo del tiempo. Y con base en eso vamos a poder lograr una acumulación suficiente para poder cubrir diferentes aspectos importantes, a lo mejor urgencias, a lo mejor imprevistos, porque no también este tema de inmuebles. El tema, muchos de nosotros tenemos justo ese objetivo de poder crear, tener, construir, y pues bueno, al final del día todo esto conlleva un
un factor de acumulación de dinero. En la actualidad y cada vez más, las posibilidades de cada uno de nosotros de poder adquirir uno o dos o varios bienes inmuebles hace que sea todavía más complicado. No imposible, sin embargo, tenemos que trabajar para ello, lo cual nos lleva a tener mayor acumulación de ingresos. Por otra parte, ¿por qué no también tener un retiro digno? Un tema de poder saber que vamos a disfrutar de esa etapa de nuestra vida en la cual todavía somos activos, tenemos fuerza, pero que ya hemos trabajado por mucho tiempo y que ahora queremos disfrutar de nuestra vida. Al final del día, todo y todos los proyectos que nosotros tengamos en mente conllevan justo este factor del ahorro. ¿Por qué? Porque al final del día nos lleva a una acumulación total de dinero. ¿Y qué es lo más padre y la gran noticia para todos nosotros? ¿Qué creen? Eso depende 100% de nosotros. Es una gran ventaja. Es un factor que realmente está en nuestras manos, que no depende de factores externos. Y eso nos da la oportunidad de nosotros poder manejarlo y también tener la seguridad de que si hacemos lo que debemos hacer, podemos lograr. ¿Ok? Y ahora, pues justamente vienen algunas necesidades o algunos factores que son importantes a también tener en cuenta. Nosotros vivimos en un mundo que es abundante, por más que creamos que no, porque las situaciones a lo mejor del mercado o alrededor de nosotros que vemos son complicadas. Al final del día estamos en un entorno de abundancia. Entonces, tenemos la capacidad de adquirir el suficiente dinero para los que nosotros estamos buscando como objetivo. Pero, sin embargo, tenemos que poner en acción diferentes actividades. El éxito financiero es un efecto, no es un resultado de magia, no es una lotería que nos ganamos, más bien justamente es un efecto y como tal es el resultado de una acumulación de diferentes hábitos que debemos hacer, hábitos de finanzas sanas, hábitos de ahorro. Y al final, como bien decíamos, está en nuestras manos. Ese va a ser el resultado de nuestras actividades a largo plazo. Pero ¿qué hábitos son los que necesitamos construir? Que eso también es súper importante porque ya sabemos qué debemos hacer, pero pues hay que saber también cómo vamos a hacerlo, ¿no? Y pues bueno, los hábitos, nosotros lo dividimos en 4 hábitos importantes y claves para poder lograr esa libertad financiera. La primera sería invertir en ti. Nosotros somos el activo más importante que tenemos. Así podemos adquirir muchos bienes, muchos inmuebles, tener muchas cosas. Al final del día, nosotros somos esa cajita registradora que está creando y que está construyendo cada vez más para nosotros mismos, para crecer, para nuestras familias, si es que las tenemos o estamos planeando tenerlas. Al final del día, nosotros somos esa cajita que está generando todos los días lo que estamos construyendo. Y entonces lo que debemos de hacer es invertir en nosotros, en mejorar. Nosotros lo que decimos que es lo primordial es invertir por lo menos el 3% de nuestro ingreso mensual en ser cada vez mejores, en lo que hacemos o en lo que nos gusta hacer. Porque al final también tenemos que estar conscientes de que hay muchas cosas que son esos hábitos, esas habilidades que tenemos y que queremos explotar también, pues para que sean y generen para nosotros un ingreso. Entonces, si nosotros estamos constantemente invirtiendo en nosotros, en ser mejores, en especializarnos, en aprender nuevas cosas también, porque al final del día en el mercado cada vez es más complicado. ¿Por qué? Porque existe muchísima más demanda, más oferta pues de servicios, gente nueva que llega con mayores conocimientos y obviamente tenemos que estar en la vanguardia, pues para poder seguir estando en el mercado y siendo atractivo para las empresas. Entonces, tenemos que estar seguros de que siempre vamos a dar lo mejor de nosotros, en que estamos aprendiendo nuevas cosas, mejores cosas para nuestro entorno y para nuestras actividades laborales. Y si nosotros hacemos eso, nos va a dar como resultado como más capacidad para generar más dinero. Al final del día, el conocimiento, mayores capacidades, dan como resultado mejores puestos, mejores resultados, más proyectos, más trabajos, también, ¿por qué no?, negocios. Y al final se resume en eso. Si nosotros invertimos en nosotros mismos, vamos a tener como resultado también mayores ingresos monetarios. Segundo,
el tema de ahorrar a largo plazo. Aquí nosotros decimos, y es súper importante, el tema de poder empezar lo más jóvenes posibles a tener ese hábito. Al final del día, el ahorro, como decíamos, es un hábito que se tiene que trabajar y que se tiene que generar. ¿Cuál es la ventaja? Y como aquí lo dice, los seres humanos somos criaturas de hábitos. Tenemos la capacidad de desarrollar, de dejar de crear o tener hábitos que a lo mejor pueden ser malos. Entonces, tenemos esa oportunidad. Los hábitos simplemente son repeticiones de actividades. Y si nosotros las hacemos constantemente, tenemos la capacidad de poder generarlas y poder crearlas y adoptarlas ya como hábitos. El ahorrar a largo plazo nos da la oportunidad de tener una visión de un horizonte mucho más amplio. Nosotros sugerimos, y esto se ve en países desarrollados, que desde el comienzo de nuestra actividad laboral, es decir, que empezamos a ser independientes financieramente, comencemos con un ahorro del 10% de nuestro ingreso mensual. Y esto con vistas a largo plazo. Muchas veces queremos ahorrar para gastarnos en el día a día, lo que nosotros llamamos esos típicos ahorros, gastos programables. Ahorramos para gastarlos en algún propósito en específico. Y está bien. Al final del día también trabajamos, perdón, para poder vivir de una manera correcta. Sin embargo, también no debemos dejar de lado justo ese objetivo y esa meta que es a largo plazo. Nosotros vamos a llegar a ese periodo en el cual vamos a necesitar de nosotros mismos, de nuestro yo más joven. Entonces, no podemos dejarlo a un lado. Incluso hay países desarrollados que tienen el hábito de ahorrar no el 10, sino comenzar con el 20% de su ahorro y lo hacen de manera tan natural y eso los lleva a resultados extraordinarios. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto seguramente a esos viejitos canadienses que están en todas nuestras playas, ¿no? En Los Cabos, en Puerto Vallarta, en Cancún, disfrutando y sin preocupaciones y tienen la capacidad para poder hacerlo y hacerlo las veces que ellos lo requieran. Todas esas personas tienen justamente una característica, que empezaron a ahorrar desde jóvenes, como un hábito y como algo que sí o sí lo tenían que hacer independientemente de lo que sucediera. Entonces, si nosotros comenzamos desde ahorita, que apenas, bueno, cuando somos jóvenes, comenzamos con este hábito, nosotros tenemos mayor oportunidad de garantizar tener un buen estilo de vida para ese momento. Ahora, siempre es importante ahorrar. No es un mal momento. A lo mejor ya no estamos en nuestras primeras actividades laborales, estamos en nuestra segunda, tercera. Sin embargo, es importante ahorrar siempre. Siempre es el mejor momento para estar ahorrando. No dejemos de lado ese hábito y esa capacidad que tengamos. Entonces, podemos empezar con el 10, pero con miras de poder llegar a ese 20% de poder estar ahorrando. ¿Qué es lo que pasa? Al ser un hábito ya para nosotros, nos acostumbramos a vivir con ese restante 90%. Tenemos la capacidad de hacerlo. ¿Qué pasa también? Cuando nosotros empezamos a ganar más, cambiamos de trabajo, ahora tenemos un mejor sueldo o nos suben de puesto. ¿Qué es lo que sucede? Desgraciadamente, esos aumentos también los gastamos. Los vemos como un excedente de gasto, más no como un excedente para planear. Lo importante aquí que nosotros decimos es que justo cuando nosotros vayamos creciendo en ese nivel económico y de percepciones, ese diferencial, la mitad de ello lo llevemos también al ahorro y consideremos el 50% de ese ingreso o de esos ingresos a lo mejor por algún otro negocio, algún proyecto que tuvimos por fuera, pero de todos los ingresos adicionales que nosotros tenemos, como aparte de nuestro ingreso fijo, ahorrar el 50% de ese excedente. Eso nos va a llevar a conseguir la libertad financiera más rápido o tener una mejor calidad de vida en un futuro. ¿Ok? El tercer punto, los seguros. Mucha gente piensa que los seguros no los necesitamos, a lo mejor porque somos jóvenes, porque no tenemos familia, porque nuestro estilo de vida a lo mejor no es, estamos comenzando a incrementarlo y pues preferimos invertir o destinarle más dinero a ese estilo de vida que a la protección. Al final del día, el tema de los seguros también es un hábito que se tiene que ir generando y verlo como parte de nuestra estabilidad financiera y de nuestra seguridad patrimonial. Entonces, los seguros son una responsabilidad nuestra.
¿Para qué? Para nosotros mismos, porque al final del día todos estamos expuestos a diferentes situaciones de peligro. Lo hemos visto más actualmente hace unos años, por ejemplo, con el COVID, pero lo seguimos viendo con muchísimas otras más situaciones en nuestro día a día. Siempre estamos expuestos a diferentes riesgos. Entonces, lo que tenemos que hacer es proteger nuestro entorno, protegernos a nosotros mismos, a nuestras familias, si es que tenemos o planeamos tenerlas, y crear una fortaleza y un escudo protector alrededor de nosotros. Al final del día, los seguros no son otra cosa que trasladar el riesgo que nosotros vamos a tener de salud, de accidentes, un riesgo financiero incluso, trasladarlo a otro lugar o a otras entidades que puedan ayudarnos a mitigar justamente el efecto que pudiéramos llegar a tener si es que alguna de estas situaciones se llega a presentar. Y entonces al final del día los seguros ya no son un lujo, ya terminan siendo una necesidad, porque nosotros tenemos que tener la capacidad de poder prevenir para poder buscar que si llega algún evento catastrófico o algún evento que no tenemos planeado, saber que tenemos una protección que ya vinimos planeando desde tiempo atrás. Como cuarto punto viene la autodisciplina. Muy complicada. La verdad es de que creo que es muy difícil poder decir que somos 100% disciplinados, pero la autodisciplina al final del día es una cualidad que tenemos que tener. Y es una cualidad tan importante porque ella nos va a llevar a cumplir cada una de las metas y objetivos que tenemos. Si nosotros somos autodisciplinados, vamos a tener una capacidad de garantizar el éxito a largo plazo para cualquier situación que nosotros tengamos. En este caso, si lo trasladamos al ámbito financiero, nuestra autodisciplina nos ayuda justamente a saber que vamos a tener un éxito financiero a largo plazo, cumpliendo cada una de las habilidades o acciones o hábitos que necesitamos desarrollar. Al final del día, la autodisciplina se resume en esa habilidad que tenemos de obligarnos a nosotros mismos a hacer lo que debemos hacer en el momento que tenemos que hacerlo, aunque no queramos hacerlo. ¿Ok? Eso, eso es lo que nos va a llevar a poder cumplir y garantizar nuestros objetivos financieros. La autodisciplina es parte esencial del cumplimiento del éxito financiero o la libertad financiera. ¿Ok? Y pues bueno, también hay otro factor súper importante que es el tiempo. Ya habíamos hablado hace unas láminas anteriores del tema del tiempo, que puede llegar a ser un factor que puede jugar a nuestro favor o en nuestra contra. Tenemos que saber cómo manejarlo. El tiempo, al igual que el dinero, si lo invertimos en algo positivo, puede jugar a nuestro favor. Pero si no lo hacemos y lo malgastamos, es algo que ya se fue como un costo. Ya no podemos nosotros recuperarlo. Entonces es importante justamente tener una perspectiva del tiempo adecuada a nuestros objetivos y a lo que estamos buscando. Existen dos perfiles de personas con base en cómo realizan sus acciones basadas en esta perspectiva del tiempo. La primera son personas que tienen una perspectiva a largo plazo. Estas personas lo que hacen es que todas las decisiones que toman las hacen con mucho tiempo de anticipación. ¿Qué es lo que están haciendo? Están buscando que el tiempo juegue a su favor, de una manera en la cual la hacen muy metódicamente, la analizan, la evalúan, lo piensan y saben que la decisión que están tomando ahorita no van a ver los resultados de manera inmediata. Muy probablemente los resultados de cada decisión y de cada acción que tomen van a ser resultado a largo plazo, se van a ver reflejados a un mediano largo plazo. Entonces, este tipo de personas tienen esa característica de analizar mucho justamente qué es lo que van a hacer y saber, y tienen la capacidad de saber que no es necesariamente un resultado inmediato. Y normalmente los perfiles que tienden a tomar acciones con una perspectiva de tiempo a largo plazo son perfiles socioeconómicos más altos. En su mayoría son personas que justamente toman acciones para poder ver a futuro los resultados. Por otro lado tenemos, y en contraste, las personas que tienen una perspectiva de tiempo a corto plazo, inmediatez. ¿Qué sucede con este tipo de personas? Justo como le decíamos, busca la gratificación en este momento. Si no lo veo y no veo el resultado ahorita, para mí no es valioso. Son personas que lo tangible lo valoran más a lo intangible. Yo necesito verlo y sentirlo hoy.
si no, no le tomo el valor y no le brindo el valor que tiene ese tipo de situaciones. Normalmente tienden a tomar decisiones impulsivas. Quiero verlo ahorita. Voy a decidir porque lo necesito ahorita y quiero ver. Y como sabemos, muchas veces estas decisiones no son las más adecuadas para un resultado adecuado. Y pues bueno, obviamente las personas que llegan a tener este tipo de perspectiva del tiempo, llegan a generar hábitos que los van orillando siempre a tener problemas financieros, a endeudarse, a tomar acciones que los van a llevar a tener problemas o dificultades financieras en su vida laboral o en su vida personal. Entonces, al final del día, el tiempo es un factor que puede jugar a nuestro favor o a nuestra contra. Si nosotros buscamos que el tiempo juegue a nuestro favor, también vamos a poder tener un paso más cerca de poder lograr la libertad financiera y un éxito financiero. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar aquí un poquito de lo que es la línea de nuestras finanzas. Nosotros vamos a tener siempre una perspectiva de finanzas desde el momento en el que empezamos a ser independientes financieramente. Normalmente, la etapa en la cual una persona empieza a ser activo financieramente, pues es a los 22 años. Sin embargo, hay perfiles o hay personas que tienen la oportunidad de empezar desde antes. Entonces, aquí nosotros vemos justamente una línea de cómo se van comportando nuestras finanzas. Siempre estamos buscando que con el paso del tiempo, conforme tengamos más años, sigamos invirtiendo en nosotros y tengamos mayores experiencias, nuestro patrimonio va a ir creciendo. Y obviamente, ¿qué es lo que sucede? Pues vienen diferentes etapas de acumulación. Y lo que estamos buscando, lo que la mayoría de las personas busca es crear, construir, adquirir. Entonces aquí nosotros vemos que justamente empezamos con nuestro primer trabajo, nuestro ingreso, nuestro patrimonio va de menos a más y vamos creciendo, nuestra fase de acumulación va creciendo, vamos teniendo todavía mayores cantidades de dinero, vamos creando más, pero también empezamos a generar más estilo de vida, más viajes, empezamos a adquirir un nuevo carro, normalmente llega aquí esta etapa en la cual se empieza a construir una familia, lo cual genera también más gastos, pero también estamos buscando mayores ingresos, empezamos con un bien inmueble o más. Pero ¿qué creen? Después de esta fase de acumulación, normalmente, y lo más común es que viene justo esta fase de desacumulación. Después de este periodo que normalmente sucede justo en la etapa de retiro. Como bien sabemos, la etapa y la edad oficial de retiro en México actual vigente es de 65 años. Entonces, más o menos, llega en esos periodos de eso es la fase de desacumulación. ¿Por qué? Porque hay gente que decidió ya no trabajar o a lo mejor busca tener un trabajo, pero ya no es igualmente remunerado porque llegan, como ustedes, nuevas generaciones y obviamente nos van desplazando o van desplazando a estas generaciones. Entonces, lo natural es que viene una fase de desacumulación en la cual nosotros tenemos que depender al 100% de lo que hayamos generado en nuestra fase de acumulación. En esta fase en la cual nosotros somos independientes, tenemos la fuerza para poder seguir generando más. Entonces, toda esta fase de desacumulación va a depender al 100% de lo que nosotros hayamos generado y construido con bases sólidas en esta etapa de acumulación. Ahora, ¿qué es lo que sucede en toda esta fase de nuestra línea de finanzas? Vienen lo que son los famosos picos económicos. Los picos económicos son el momento en el cual, es un momento del tiempo en el cual una persona va a llegar a tener la acumulación más grande de sus gastos. Puede venir en diferentes periodos de tiempo. A lo mejor para una persona viene cuando sus hijos están en la universidad. Para otra familia viene cuando viene su época de retiro. Para otra persona viene cuando está estudiando su maestría y aparte quiere una especialización. Esos picos económicos pueden suceder en diferentes periodos de tiempo y puede suceder en diferentes momentos de tiempo y no depende nada de nuestros niveles de ingresos, porque los picos económicos al final del día en diferente medida son más grandes para unas personas y para otras. Depende mucho de su estilo de vida, pero van a llegar sí o sí. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Que es súper importante prevenir esos picos económicos. Van a llegar,
pero la diferencia va a ser en la prevención que hicimos con tiempo anticipado para esos picos económicos. ¿Y cuál va a ser la gran diferencia? Que si nosotros estamos lo suficientemente preparados y tomamos con mucho tiempo de anticipación acciones que pudieran mitigar estos picos económicos, van a hacer que, si estamos muy bien preparados, pasen de largo y podemos tener la capacidad de poder afrontar estos picos económicos. ¿Cuál es otra opción que pudiera llegar a suceder? Y es lamentablemente la más común en México, que esos picos económicos llevan a las familias a crisis económicas, que es lo que justamente estamos buscando evitar. El día de hoy, el tiempo justamente hace que cuando lleguen esos picos económicos estemos tan preparados para evitar que esos picos se conviertan en crisis y hacer que estemos lo más protegidos posibles para cuando lleguen esos momentos. Ahora, aquí les voy a pedir a todos ustedes, vamos a hacer un ejercicio, saquen pluma, saquen papel, vamos a hacer un ejercicio que vamos a conocer un poquito cuál sería nuestro panorama o qué es lo que tendremos que hacer a futuro. Y en este momento viene justamente una ley de capital que nos dice que, como lo hemos platicado a lo largo de esta charla, el tiempo es nuestro activo más preciado. Y con base en eso tenemos que ver cómo aprovechar este tiempo. Ahora, imaginemos que siempre todos nosotros, en el momento en el que comenzamos nuestra actividad laboral, tenemos la capacidad y nos van a dar un cheque en blanco y nosotros vamos a tener que irlo llenando para que cuando lleguemos a un momento determinado tengamos ese cheque para poder vivir y sobrevivir. ¿Ok? Entonces, todos los días nosotros, bueno, desde el momento en el que empezamos a trabajar, todos y cada uno de nosotros tenemos ese chequecito en blanco. Tenemos que llenarlo nosotros. Ahora, normalmente, como justamente lo platiqué hace un momento, la edad oficial de retiro ahorita es de 65 años. La esperanza de vida promedio en México actualmente es de 85 años. Sin embargo, hay gente muy longeva, pero pongamos un promedio, ¿ok? Entonces, tenemos una etapa en la cual después de lo más común, una etapa de retiro de 65 años, con una esperanza de vida de 85 años, lo cual nos da a nosotros que tenemos justamente una etapa en la cual tenemos que buscar sobrevivir por 20 años. Es decir, si nosotros lo pasamos a meses, que es lo más común, ver mensualidades, tendríamos nosotros 240 meses desde nuestra etapa de retiro hasta la esperanza de vida actual en México. ¿Ok? Ahora, imaginemos un ingreso mensual esperado de 50,000 pesos. Es un ingreso muy alto, es un nivel socioeconómico alto, medio alto, para una esperanza de vida actualmente. Pero imaginemos que el día de hoy tenemos, porque a eso estamos aspirando, a tener ingresos altos para poder tener una buena libertad financiera. Imaginemos que necesitamos nosotros el día de hoy un ingreso mínimo de 50,000 pesos para poder vivir con un buen estilo de vida sin preocupaciones. Si nosotros el día de hoy necesitáramos estos 50,000 pesos por el resto de nuestros 20 años que vamos a estar viviendo, estaríamos hablando de que vamos a necesitar un cheque de por lo menos 12 millones de pesos. Aquí estamos hablando de que es una persona que tiene un ingreso mensual. Cada quien hágalo con sus propios números. Tú me dices, oye, no, yo podría vivir con menos, no, yo necesito más. Pues bueno, vamos, cada quien ahí haga sus cálculos. Pero un promedio de 50,000 pesos estaríamos hablando de que necesitamos generar un cheque de 12 millones de pesos para poder vivir bien esos 20 años. Ahora, imaginemos, normalmente decíamos que la etapa en la cual una persona empieza con su actividad laboral son los 22 años. ¿Ok? Cada quien hágalo con sus propios números, pero en este ejercicio, con una persona que acaba de salir de la escuela y empieza su actividad laboral, estaríamos hablando de que esta persona va a tener desde sus 22 años hasta sus 65 años, 43 años para poder lograr llenar este chequecito de acá, ¿ok? Es decir, vamos a tener 516 meses, más de lo que necesitamos para vivir en estos 20 años. Si nosotros hacemos simples matemáticas, estaríamos hablando de que, ¿qué creen? Estos 12 millones entre los 516 meses que necesitamos, tendremos que estar ahorrando hoy
23,255 pesos mensuales. ¿Qué les parece? ¿Poquito? ¿Mucho? Pues obviamente la verdad es de que sí es una gran cantidad, digo, pensando que justamente esta persona acaba de salir de su trabajo. Implica una gran cantidad de un sueldo promedio de una persona que ya lleva años en el ámbito laboral. Entonces, muchas personas ni siquiera ganan esta cantidad de dinero. ¿Qué es lo que sucede? No se asusten, que esto nada más nos da una visión de lo que nosotros tendríamos que hacer, contemplando que no hacemos nada con nuestro dinero. El dinero entra líquido a una cuenta sin hacerle absolutamente nada. Tendríamos que tener eso para poder mantener un estilo de vida de una libertad financiera, llámese más o menos, positiva en el día de hoy. Sin embargo, ¿qué es lo que nosotros vemos? Y es algo positivo y que muchas veces por desconocimiento no aprovechamos. Existen herramientas el día de hoy que nos pueden ayudar a que no tengamos que ahorrar estos 23,255 pesos mensuales por 43 años. Tenemos la capacidad y hay herramientas en el mercado que nos dan la oportunidad de poder ahorrar menos y potencializar nuestro ahorro con el factor del tiempo. Existen herramientas que nos ayudan justamente a tener el tema del famoso pago de impuestos a nuestro favor. Nosotros sí o sí estamos en nuestra actividad laboral y pagamos sí o sí impuestos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar la manera en la cual hagamos un factor positivo hacia esos pagos de impuestos y que los traslademos hacia nuestro favor. ¿Para qué? Hay devoluciones de impuestos, hay deducciones de impuestos y todos estos factores al final del día nos ayudan a potencializar lo que nosotros estamos creando hoy. Otro factor también súper importante es el tema de la inflación. La inflación sí o sí es un factor que nos afecta a todos en el día a día. En lo que ganamos, en lo que compramos, en lo que ahorramos, en lo que cobramos también. Y obviamente es un factor que al final del día lo que hace en cuestiones de nuestro ahorro es que disminuyen el potencial adquisitivo de nuestro ahorro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer también mediante herramientas que existen y que están a nuestro alcance? Hacer que ese factor de inflación también juegue a nuestro favor. Buscar que todas las posibilidades y abanicos que existen en el mercado el día de hoy jueguen a nuestro favor para que no tengamos que ahorrar todo esto y ahorrando menos, tengamos el factor inflacionario a nuestro favor y adicional a eso, potencializar nuestro ahorro. Lo que nosotros llamamos el típico interés compuesto, reinvertir lo que generamos, hacer que nuestro dinero trabaje por nosotros. Entonces, al final del día, todo esto viene mediante conocimiento, mediante educación, hábitos que se van generando y podemos hacer y lograr que todo este ejercicio en realidad se potencialice y con menos poder lograr por lo menos esto o incluso hasta un poco más. ¿Ok? ¿Qué les pareció el ejercicio? Cada quien hizo sus números ahí. Esperamos que nadie se haya asustado mucho, pero todo esto es justamente pues para poner acción y empezar a generar justamente estas actividades que tenemos que ir creando con el día a día. ¿Ok? Ahora, en resumen, de acuerdo a lo que platicamos, es importante primero definir un para qué. Tenemos que tener muy bien en claro qué es lo que estamos buscando. Esta charla se enfoca mucho en la libertad financiera. Si nosotros estamos buscando que ese para qué, conseguir esa libertad financiera, tenemos que tenerla muy bien en mente como nuestra meta y nuestro objetivo. Después de ahí, seguir los 4 hábitos clave que mencionábamos, que es el tema del ahorro, el tema de invertir en nosotros, el tema de los seguros y la autodisciplina. Muy importante, si seguimos estos 4 hábitos y buscamos conseguirlos, aunque no queramos hacerlo, llamémosle autodisciplina, vamos a poder tener un paso más cerca de conseguir nuestras metas y nuestros objetivos de libertad financiera. Y tercer punto, accionar. Al final del día podemos conocer qué hacer, saber el para qué, el cómo hacerlo, pero si no tomamos acciones inmediatas, todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos investigado, todo lo que hemos construido, no tiene el resultado que nosotros estamos buscando. Al final del día, la acción es lo que nos va a llevar a conseguir todo lo que nosotros estamos buscando. Entonces, ¿cuál es el mejor momento para hacerlo? Hoy. No importa la edad que tengas,
no importa cuánto ganes, no importa cuál sea tu proyecto de vida, hoy es el mejor momento para hacerlo, pero que hay que accionar, tenemos que empezar a construir y a hacerlo realidad. Entonces, unos pequeños, unas pequeñas frases de reflexión. Eres tú quien debe preocuparse por cambiar su situación financiera. No va a depender de nadie más que de ti. No podemos depender del gobierno, no podemos depender de la familia, no podemos depender de nadie más que de nosotros. ¿Y qué mejor que nosotros para saber qué es lo que queremos realmente o cómo queremos realmente vivir en nuestro futuro? Esa es una gran ventaja. Y pues bueno, nuestro futuro financiero no lo determina cuánto ganamos, sino con cuánto nos quedamos al final del día. Podemos ganar mucho, pero si no tenemos finanzas sanas, si no tenemos un objetivo, si no tenemos hábitos que nos pueden llevar a lograr una libertad financiera, al final del día no nos quedamos con nada. Y lo importante justamente es buscar quedarnos con algo, pero también que trabaje por nosotros. Al final del día, la etapa de retiro no necesariamente y tiene muy poco que ver con nuestra edad cronológica. Más bien, si se dan cuenta, tiene que ver con la capacidad que tenemos nosotros para poder sobrevivir con un buen estilo de vida y esto se va a basar con lo que hemos generado a lo largo del tiempo. Podemos buscar retirarnos anticipadamente, pero va a depender de lo que hayamos hecho en todo este periodo de tiempo. Entonces, al final del día, una persona retirada no es una persona viejita, es una persona que está buscando tener una libertad financiera digna con un retiro digno. Y pues bueno, sin más, me dijeron que teníamos 40 minutos nada más. Abro el micrófono por si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna duda que quieran que podamos revisar. Platíquenme. Perfecto, Doris, muchas gracias. Pueden empezar a enviar sus preguntas o levantar la mano si quieren participar y comentar algo respecto a la sesión. Para iniciar, yo tengo una pregunta, Doris, que sería, Dime. ¿qué obstáculos financieros suelen enfrentar las mujeres y cómo es que podemos superarlos? Bueno, el tema del tema de la feminidad en el ámbito financiero, creo que ha sido justamente a lo largo del tiempo un factor que a muchas de nosotras puede llegar a frenarnos, pero a muchas otras a empoderarnos. ¿Qué es a lo que nos enfrentamos muchas veces? Pues en cuestiones laborales, en cuestiones de proyectos, emprendimientos, pues obviamente existe muchos factores de desigualdad, llamémoslo así, porque lamentablemente siguen existiendo. Estamos luchando justamente para poder cambiarlo, pero la desigualdad en cuestión de ingresos, en cuestión de oportunidades, también son factores que influencian mucho en nuestra capacidad o en las oportunidades que podemos llegar a tener en el mercado. Ahora, ¿cómo podemos enfrentarlas? Pues obviamente siempre viene con conocimiento. Si nosotros demostramos de lo que somos capaces desde nuestro ámbito, sin necesidad de estarlo gritando a los cuatro vientos, ¿no? Si nosotros demostramos con nuestras acciones, con nuestros conocimientos, la capacidad que tenemos para hacer y desarrollar lo que estamos buscando, de manera natural la gente a nuestro alrededor se va a dar cuenta de lo que podemos. Y si no podemos hacerlo por el entorno en el que nos encontramos, también es súper importante saber el momento en el cual tenemos que movernos de un entorno a otro para buscar esas oportunidades que nosotros tenemos. Lamentablemente, son situaciones que a lo mejor no tendrían o no pasan otro tipo de personas. Sin embargo, pues es en lo que en el lugar en el que nos encontramos. Tenemos que buscar hacer que nuestra palabra valga, demostrar lo que podemos hacer, cómo podemos hacerlo y creo que, como bien lo dicen, los resultados hablan por sí mismos. Si nosotros tenemos esa capacidad de transmitir, la gente se va a dar cuenta de lo que podemos hacer. Perfecto, Doris, muchas gracias. Tenemos también otra pregunta por acá de Arturo Manrique. Hola, ¿cuál es la mejor edad para comenzar con el ahorro para el retiro? Pues bueno, Arturo, muchas gracias por la pregunta. La verdad, como lo mencionaba, siempre el mejor momento es entre más jóvenes estemos, porque de esa manera, como lo he mencionado a lo largo de la charla, el tiempo juega a nuestro favor. Pero si no lo hemos hecho en esos periodos en los cuales empezamos nuestra actividad laboral, siempre el mejor momento es hoy. Así tengamos poco dinero, mucho,
estemos en nuestra segunda, tercera oportunidad laboral, el mejor momento es hacerlo hoy. Siempre va a jugar un factor importante el ahorro en el momento en el que nosotros decidamos hacerlo. Perfecto. Tenemos otra pregunta más de Marlene. Hola, yo empecé a trabajar desde hace unos 6 meses, pero quiero invertir en algo útil y no gastarlo abruptamente. ¿Puede recomendar algún producto de inversión efectivo actualmente? Sí, Marlene, muchísimas gracias por tu pregunta. Qué bueno, felicidades que estás en tu primer trabajo. Y qué bueno que tienes justamente esa inquietud de poder hacer que tu dinero realmente genere. Existen varios instrumentos en el mercado que pueden ayudarnos justamente a hacer que nuestro dinero trabaje por nosotros, pero van a depender mucho del perfil que tú tengas, Marlene. ¿Qué es lo que buscamos? Siempre que se toma una decisión de ahorrar o de invertir el dinero, tiene que ir de la mano con una asesoría para poder definir pues el perfil de ahorrador o de inversionista que eres, qué tanto tienes para poder ahorrar y qué oportunidades u objetivos son los que tienes. Al final del día, el tema del ahorro, como bien lo decíamos, tenemos que tener un porqué, ¿ok? Entonces, con base en una asesoría bien definida, te va a ayudar a ti a poder visualizar qué objetivos son los que quieres cumplir. Y con base en eso, dependiendo de cada objetivo, el horizonte de tiempo que tengas, pues nos va a dar la oportunidad de saber cuál es el mejor instrumento que tú puedes tener. Existen muchos instrumentos, algunos te dan mayores rendimientos, otros son rendimientos garantizados, otros tienen un riesgo, un factor de riesgo, pero todo va a depender justamente de tu perfil. Al final del día, recordemos, las inversiones van como un traje a la medida y todo puede ser 100% ajustable de acuerdo a tu necesidad. Muchísimas gracias, Doris. Gracias por sus preguntas. Tenemos una pregunta más. Dice por aquí, ¿cómo se puede mantener la motivación a lo largo del proceso de búsqueda de la libertad financiera? Muy buena pregunta. Al final del día, nosotros tenemos que automotivarnos. No existe motivación alguna en el exterior que pueda ser mejor que nosotros mismos. Si nosotros nos comenzamos a automotivar, ¿cómo lo podemos lograr? Al final, tenemos que ir viendo resultados de lo que estamos generando. Obviamente, como bien lo decía y lo mencionaba, lo tangible, lo que vemos, es lo que más valoramos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues buscar justamente estrategias o hábitos de ahorro que también podamos ir viendo sus resultados en el mediano largo plazo. ¿Ok? Si nosotros buscamos justamente este tipo de herramientas, vamos a ir viendo realmente sus resultados. Ahora, ¿qué sucede? También es importante no bajar la guardia. Muchas veces puede llegar y sucede momentos en los que a lo mejor estamos con ese hábito, pero no vemos un resultado. ¿Qué es lo que parece? ¿Qué es lo que pasa? Mucha gente se desmotiva porque al final del día no lo ve de manera inmediata, pero tenemos que estar conscientes desde un inicio que justamente lo importante es saber y tener bien en claro el por qué y para qué y cuándo es, ¿ok? No queramos ver resultados inmediatos en algo que tiene su tiempo y que nos va a llevar el tiempo. Entonces, al final del día, realmente el hábito del ahorro y de la inversión, aunque no lo crean, también tiene resultados inmediatos en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de vivir, en nuestro día a día, y también nos vamos sintiendo más tranquilos, más holgados. ¿Por qué? Porque ya no vivimos con preocupaciones financieras. Realmente, el nosotros ver una tranquilidad financiera que estamos armando a largo plazo nos da una tranquilidad financiera el día de hoy también. Definitivamente, Doris. Pues muchísimas gracias por participar en la conferencia del día de hoy. Fue algo de muchísimo valor y algo súper importante para hacernos conocer. Entonces, agradecemos mucho el conocimiento que compartes con nosotras y nosotros el día de hoy. Y me parece que también les compartirás tus redes sociales para que puedan seguir tus actividades. Así es. Pues bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por su tiempo. Gracias por escucharme. Todo esto va muy enfocado en generar asesorías más personalizadas. Con mucho gusto aquí les dejo mis datos por cualquier duda, pregunta que ustedes tengan. A lo mejor cuentan ya con algún instrumento y quieren saber cómo está funcionando. La verdad es de que allá afuera
en el mercado existen tantas cosas que a veces no sabemos sacarle el provecho que tenemos, ¿no? Entonces, con mucho gusto pueden contactarme y platicamos, vemos qué es lo que necesitan y poder armar también estrategias a largo plazo que puedan garantizar su libertad financiera. Muchísimas gracias, Doris. Pues muchísimas gracias también a nuestra audiencia. Les agradecemos mucho el tiempo dedicado a la conferencia y les invitamos a seguir participando y asistiendo a las conferencias de la Feria del Emprendimiento. En el enlace que puse en el chat pueden consultar las demás conferencias, también en nuestras redes, @womensem en Instagram, para que puedan seguir viendo las valiosas colaboraciones de estas mujeres. Les agradecemos mucho su presencia y que tengan un excelente día. Gracias, hasta luego. Gracias.